mi nombre es Alejandro Martínez Viturtia, soy el director editorial de cómics de Panini y... Yo soy Julián Clemente, el editor Marvel. Y bueno, nosotros nos habíamos planteado hacer una charla sobre el futuro de Marvel, que viene a ser hablar de lo que está pasando y lo que pensamos que va a pasar en el futuro, pero en realidad más que una charla, digamos, al uso, yo lo que tenía en mente es que fuera un poco un diálogo primero entre Julián y yo, y luego entre vosotros, o sea que si van surgiendo preguntas, pues podemos ir comentando los temas. Y para empezar, vamos a hablar un poco de la problemática de Marvel. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Marvel ahora mismo, ya no diré en el resto del mundo, pero en España? Y es que el lector de Marvel va de 15 a 20 años hasta 60 años. Y yo creo que esto es fantástico, porque creo que no existe ningún universo de ficción que llegue a tantísima gente y que además sirva de nexo de unión a padres a hijos. Entonces creo que esto es tremendamente valioso y es algo que tenemos que atesorar y apreciar. Pero al mismo tiempo, yo a veces no dejo de preguntarme si esto también es un problema para el desarrollo de Marvel. Me explico. ¿No será que hay personas que digamos que tienen ya más de 40 años y que peinamos algunas canas y que queremos que los cómics que aparecen sean iguales que los que leíamos cuando éramos niños? Es decir, no, yo quiero que los Vengadores sean el Capitán América, el Ojo de Halcón, la Bruja Escarlata y tal, y además quiero que, si puede ser, que los dibuje Jack Kirby a través de una ouija. Y que esos mismos lectores piensen, ¿y cómo es posible que ahora Miss Marvel sea una jovencita musulmana? Eso es romper el espíritu de Marvel. Pues yo creo que más que romper el espíritu de Marvel, ese es precisamente el espíritu de Marvel. Y antes de seguir, quiero que comente Julián todo lo que acabo de decir. Pues, ¿qué te voy a decir? A ver, yo creo que venimos de un momento de cambio muy interesante, donde se han introducido personajes que estaban buscando no tanto el relevo generacional, sino ponerle voz a esa generación de lectores. A mí me sorprende cuando... me empezó a sorprender, ahora ya me he acostumbrado a ello, cuando personajes que en principio a mí no me decían gran cosa, como podían ser Spider-Gwen, de repente me comenta un librero: es un superventas. Vienen las chavalas y alucinan con Spider-Gwen. Coño, pues algo estaremos haciendo bien. Y venimos de una época en que se ha lanzado esos personajes, donde esos personajes han estado muy bajo el foco y donde además esos personajes han llegado a sustituir a los personajes clásicos, lo cual sí que es verdad que ha generado una cierta, no sé si llamarlo ira, pero una cierta zozobra entre el fan clásico, cuando el fan clásico está muy acostumbrado a que le sustituyan al Capitán América, a Iron Man, a Spider-Man. Si lo han hecho en el pasado y lo hacen ahora, no os dais cuenta que tarde o temprano volverán los Spider-Man, Capitán América, Iron Man de toda la vida, y es lo que está ocurriendo ahora. Así que precisamente ahora es cuando creo que vamos a empezar a vivir una época muy interesante. Porque por un lado vamos a tener a los iconos de siempre, el fan de toda la vida, entre los que me incluyo, vamos a estar muy tranquilos en ese sentido. Y por otro lado vamos a seguir teniendo a todos estos personajes que se han generado durante estos años, lo que decía Spider-Gwen, Kamala Khan, Ironheart, todos estos personajes, Miles Morales. Y lo interesante va a ser quiénes quedan. Porque esto ya ha pasado antes en la historia de Marvel. Si llevamos mucho tiempo leyendo TVOs Marvel, sabemos que en un momento dado personajes como Carol Danvers, Luke Cage, eran personajes nuevos que acababan de entrar y que supongo que habría fans que entonces pensaban: estos van a ser flor de un día, en cuanto vuelvan los nuevos se van a olvidar. Y al final yo creo que, fijaros,
Vamos a lanzar ahora una colección muy chula que se llama Exiliados, que dibuja además un español que hace un trabajo brutal, Javier Rodríguez, y el primer tomo se llama El Test del Tiempo. Pues vamos a ver cuáles de estos personajes, porque ya sabemos que Iron Man, Capitán América, Spider-Man, no van a superar lo que les caiga. Da igual. Van a estar ahí dentro de 10 años, dentro de 20 y dentro de 30. Pero vamos a ver cuántos de estos nuevos personajes, que yo creo que unos cuantos, estoy pensando en Kamala Khan, estoy pensando en Miles Morales, se van a quedar y algunos quedarán por el camino porque esa ha sido siempre la historia de Marvel. Siempre ha sido, bueno, lo interesante se queda, lo que consiguen contar su público se queda y lo que no, pues no pasa nada. Acaba cayendo en el olvido o acaban teniendo revivals al cabo de un tiempo. Si estamos haciendo ahora TVOs de Darkhawk, que nadie se acordaba de él. Así que va a ser curioso cuando dentro de 20 años haya lectores que digan yo mi primer TVO era Riri Williams, me flipó Riri Williams y sufrí mucho cuando me la quitaron y ahora me encanta que la estén relanzando y que sea la presidenta de Estados Unidos o lo que se les ocurra dentro de 20 años. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Es que lo que es importante es que entendamos lo que sentimos nosotros cuando éramos jóvenes al leer los tebeos de Marvel. Es decir, cuando a un fan no le gusta lo de Kamala Khan y dice, uy, es que ¿cómo puede ser que haya un personaje así? Porque es muy rompedor. Esto no es la Marvel que yo he leído. Te estás equivocando. Te estás equivocando. Hay una escena que yo leí de niño y que me impresionó mucho, que es una escena de Los Vengadores, en que se ve cómo Pantera Negra acude a las Naciones Unidas. Entonces él acude como rey de Wakanda, etcétera, etcétera, pero acude con lanza y con taparrabos, orgulloso de su herencia, como diciendo, soy africano, ¿y qué? Pues bien, en esa época eso fue tremendamente rompedor. Seguro que más de uno pensó, pero ¿cómo es posible que un personaje de cómics haga esto? Si esto no puede ser. Entonces, yo creo que precisamente el truco reside en estar un poco con los tiempos y esperar a ver qué nos van a traer. Porque a mí cuando un fan me viene y me dice, es que a mí me gustaban más los tebeos de John Buscema en Los Cuatro Fantásticos, yo siempre respondo, oye, es que no los han borrado. Siguen existiendo. Es decir, si a ti efectivamente esos son los cómics que más te gustan, que a mí también, o sea, no, para que no vamos a engañar, puedes seguir leyéndolos. Lo que pasa es que yo creo que el universo Marvel es demasiado rico como para centrarse en solo un tipo de tebeos que salieron en un tipo de tiempo en un momento particular. Es que además de Marvel tú puedes hacer una foto fija que probablemente sean los tebeos que tú leías a los 13 años y para ti eso será la imagen fija del universo Marvel que quieres recuperar y es un error porque esos eran los tebeos que a ti te gustaban y que se te quedaron en tu cabeza a los 13 años, pero habrá otra persona que tenga otra imagen y otra que tenga otra y otra que tenga otra y otra que tenga otra y serán imágenes diferentes, con lo cual es realmente complicado. También es curioso que yo cuando me encuentro con los nuevos lectores que está generando, mucha gente me dice, de verdad que están generándose nuevos lectores, no os imagináis de qué manera. De qué manera es alucinante la cantidad de gente que viene y además quiere leer lo nuevo. No quiere leer los tebeos que a mí me fascinan, que a Alejandro le fascinan, que yo me vuelvo loco cada vez que los vuelvo a leer. No. Quiere leer el siguiente tebeo de Miles Morales, quiere leer, o va a querer leer Los Cuatro Fantásticos porque les va a aparecer algo nuevo. También esto es muy curioso porque en Marvel lo viejo acaba volviendo a aparecer nuevo porque es una editorial que se está reinventando continuamente. Yo me gustaría ponerme en cómo debió de ser en 1975... el lector tipo de la Patrulla X de entonces, que aparece un nuevo grupo formado por una keniata, un tío de Canadá, ¿qué hace un canadiense en la Patrulla X? Uno de Alemania, un ruso, y no me imagino cómo hubiera sido Twitter de haber existido en 1975. A lo mejor habría cerrado la colección, ¿sabes? No, pero el tema
es que yo creo que como lectores de Marvel tenemos que mantener la mente abierta. Y yo soy el primero que me pido hacer ese ejercicio. Porque como ya una persona que ha superado la cincuentena y que llevo toda la vida leyendo cómics de Marvel, es muy difícil no pensar, yo tengo la razón. Yo tengo el canon de Marvel. Yo leía Vértice. Que quede claro, que nadie olvide que yo leía Vértice. Pero es que eso es falso. Eso es una tontería. Yo quiero pensar que la magia de Marvel, de los personajes Marvel, no solo está en los tebeos, está en las películas, está en las series. Y entonces, de la misma manera que tú hablas de estos jóvenes de las librerías, ¿qué tal? Yo realmente me emociono cuando hablo con jovencitos que me hablan de Jessica Jones porque han visto la serie de Netflix o me hablan de Power Man y entonces de Luke Cage. Y entonces yo pienso, los comentarios que me hacen me suenan un poco ajenos. ¿Por qué? Porque mi imagen del personaje, después de tantos años leyendo, etcétera, etcétera, es muy diferente a la que tienen ellos. Pero yo creo que el error sería en decir, pero yo tengo razón, mi imagen es la buena. Pues no, porque Jack Kirby no ha venido de allá y me ha tocado con una rama de olivo y me ha dado con la razón y me ha dado con el tarro de las esencias, de que yo tengo la esencia de Marvel. No, probablemente los jóvenes que ahora ven por primera vez Luke Cage en televisión tienen tanto razón en que les guste eso como yo. Es que además hay una actitud que yo en algún momento dado me he equivocado e incluso yo ya la he llegado a tener, de entregar carnets de Marvelita. Exacto, exacto. Hola, tú que estás aquí, ¿has pasado ya el curso de Marvelita? Pero ¿cómo que no te has leído todavía La muerte de Fénix miserable? ¿Cómo es posible que puedes ir por ahí por la vida sin haberte leído eso? ¿Y cómo me diriges la palabra sin habértelo leído? Ahí está. Y es lo peor que se puede hacer porque no hay mejor método de ahuyentar a alguien que plantearle eso. Y curiosamente la gente que llega de nuevas no es muy diferente a como éramos nosotros cuando llegamos de nuevo, cuando todo nos parecía nuevo y cuando no habíamos leído un montón de cosas que fuimos o hemos ido recuperando con el paso del tiempo. Y habrá algunos que se queden, que vengan por las películas y se queden en los tebeos. Habrá algunos que vengan de las pelis, solo les interesen las pelis y se queden en las pelis. Y habrá algunos que vengan, estén un tiempo, luego se hagan dentistas y su vida será muy aburrida porque no tendrán tebeos. Así que a mí lo que me preocupa es que se queden. Así que vamos a explicarles lo que mola esto, lo que mola Marvel y lo que hay por delante por descubrir, porque a mí me da mucha envidia, precisamente ahora cuando me llega alguien, mi colega Francis Arrabal, que no está aquí, pero lo voy a ver luego, y me dice, Julián, esto, tú... Ahora que va a salir la película de Carol Danvers, ¿qué me tengo que leer para saber de Carol Danvers? Mola un montón. Y además, cuando me dicen, me quiero meter en el mundo de X-Men, ¿qué me recomiendas? Y yo, hostia, tío, ¿no te has leído Dios ama, el hombre mata? ¿Qué envidia me das? Vaya rollo os estamos soltando. Sí, a partir de ahora creo que nuestra posición ha quedado bastante clara y ahora nos gustaría saber qué opináis vosotros y así iniciar un diálogo. ¿Quién se anima? Se ha levantado alguien, pero me parece... No. Dice, fíjate, dice, no. Va, luego. Viene a darle la vuelta a la cinta. Ah, vale. ¿Nadie se anima? Bueno, pues yo mientras tanto yo voy a explicar mi rollo, porque será por rollo. Sí. Hay una cosa que supongo que muchos de vosotros incluso habréis notado, que es en las series de Netflix, de Marvel, lo lentas que son. Y que mucha gente percibe eso como aburrido. Y bueno, es que es aburrido. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Cuántos de aquí os habéis acabado la segunda de Jessica Jones? Bueno. Oye, yo sé que me la acabé la de segunda de Puño de Hierro. No, pues yo ahora ya sé que voy a ser polémico. Esta supongo que es la tarde de las polémicas. Pues a mí me gustan las series de Netflix, aun admitiendo
que son aburridas. Por ejemplo, la de Jessica Jones, la segunda, no me gustó, eso también tengo que decirlo, pero el resto sí me gustó, porque es que me encanta ver series de superhéroes donde hablan. Es decir, a veces se pasan hablando y a veces admito que hay episodios donde no pasa nada o casi nada. Pero, de alguna manera, quizá es porque yo me retrotraigo a mi infancia, es que recuerdo que había TVOs así. Es decir, ¿no os acordáis, por ejemplo, cuando leíamos Kill Raven o Pantera Negra de Don McGregor? Lo menciono porque Don McGregor está invitado a esta convención. ¿Os acordáis de lo que hablaban los personajes? Y los cuadros de texto. ¿Y molaba o no? Pues entonces, quiero decir que en contraposición con las películas del cine, que son... A ver, que están muy bien hechas y que me encantan también, ¿eh? Ahora no quiero comparar qué es mejor. Pero lo que quiero decir que en las películas prima la acción y entonces para mí supone un gran descubrimiento que por lo menos en las series de Netflix hablen. Que podrían hablar un poquito menos, lo admito, pero mola. ¿Tú tienes algo que añadir? No es que hablen mucho, es que cuentan poco. En mi opinión. Yo en las series de Netflix echo de menos el componente, curiosamente el componente seriado. Las series de Netflix tengo la impresión de que son películas largas y ahí creo que a veces me gusta más el modelo de Warner en CW, donde verdaderamente llevan el formato del cómic de superhéroes. Es verdad que 23 episodios de Flash o Supergirl, ole tú si te los ves todos, pero... Sí que me parece que se parece mucho más al formato tradicional del cómic mensual, que te lo ibas leyendo y cada vez pasaba algo distinto y no pasaba nada si un TVO era malo porque el siguiente te iban a contar otra cosa. En cambio, en la serie de Netflix solo te cuentan una cosa cada temporada. Me pregunto también cuánto va a durar ese modelo, porque ya hay señales de que Netflix... se está agotando y vamos a ver lo que va a hacer Marvel en su streaming. Nos va a venir muy bien el streaming de DC porque siempre me pregunta la gente, oye, ¿no te gustaría editar DC en España? No. Quiero que DC esté en una editorial fuerte, potente, haciendo cosas muy chulas, porque yo tendré un rival enfrente y podré presentarle cosas igual de chulas y de esa rivalidad saldrán buenos tebeos por ambas partes y todos estaremos contentos. Pues con la serie pasa lo mismo. DC ha hecho un formato de streaming muy interesante que estoy deseando que llegue a España para echarle un vistazo y tengo muchas ganas de ver cómo contraataca Marvel y cómo contraataca Disney con eso. Eso yo creo, mira, proyecto de futuro para los próximos meses, a ver qué pasa con eso. Y en los TVOs también estoy viendo cosas muy interesantes. Venimos de una época... Hace tiempo que yo hablaba de que hay una época que se acababa una época y que no había acabado de empezar la siguiente época. Y ahora tengo la sensación de que ya ha empezado la siguiente época, aunque tardaremos en verlo. Ya ha empezado una época donde tenemos muy nuevos guionistas haciendo cosas muy interesantes. Estoy pensando Saladin Ahmed, Kelly Thompson, Matthew Rosenberg, gente que ahora a lo mejor no suena de nadie. Estoy convencido que van a ser estrellas. Así que en general estoy muy contento, con muchas ganas de lo que va a venir. Y nadie tiene nada que comer. Ahora. Es que ya me extrañaba un poco, porque con las cosas tan interesantes que estamos diciendo. Pues mira, hola Alejandro. Sí, ha habido una cosa, has dicho muy interesante respecto a la cantidad de texto en los cómics. Es verdad que si uno coge un Spider-Man de Stan Lee, de Steve Ditko, y lo abres así, ves la cantidad de texto y además encantador, porque a Stan Lee le encantaba llenar de texto sus cajas, etcétera, ¿no? Pero la pregunta, claro, estaría relacionada, parece que ahora los cómics son más visuales y hay menos cantidad de texto, lo que querría decir que el público es diferente. No sé si es por la aparición de otros medios, los videojuegos, etcétera. Entonces parece que tiene que ir muchísimo más rápido, hay menos reflexión, etcétera. Y respecto al primer tema, al de Marvel, ¿qué es Marvel? Se podría preguntar, ¿quién es James Bond? ¿Cuál es nuestro James Bond? ¿Es con el que hemos nacido? ¿El que hemos visto? ¿Hay alguno verdadero, falso, o lo son todos o no lo son ninguno? Entonces, claro, y a pesar de todo pervive en el tiempo, como Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de quizá conservar una esencia y ir con variaciones sin alejarse demasiado, pero adaptándose al público, ¿no?
Yo creo que has puesto un ejemplo perfecto. Es decir, todos sabemos quién es James Bond. Creo que nadie duda quién es James Bond, pero probablemente todos tenemos una imagen diferente de quién es James Bond, desde los diferentes actores que lo han hecho o las novelas, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que Marvel es un poco así. Pero un poquito la idea es decir, oye, pues si a ti te gusta mucho Sean Connery como James Bond, oye, perfecto. Pero si te gusta, pero también te puede gustar Pierce Brosnan. Y si no te gusta Pierce Brosnan, tampoco pasa nada, pero que no es negativo que Pierce Brosnan haya hecho. Y luego volviendo al tema del texto, esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención, esto no sé si lo hemos comentado alguna vez, Julián, que cuando los cómics eran para niños, tenían un montón de texto súper complejo, tipo shakespeariano, unos diálogos. Y cuando ahora se supone que son para adultos, tienen menos texto y más sencillo. Pero bueno, supongo que son los tiempos que cambian. Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de la narrativa y además le he echado una pensada, porque no es solo que haya mucho texto, es que ha cambiado el tipo de narrativa que se estaba haciendo antes. Ahora, antes había un equilibrio mayor que yo creo que la balanza iba hacia la parte literaria, porque los diálogos no solo te contaban lo que decían los personajes o lo que ocurría, sino en los textos había acción, cosa que ahora no ocurre. Hemos perdido, por ejemplo, los textos de apoyo, que han dejado de existir, pero desde hace 20 años, y hemos ido a una narrativa diferente. No sé si mejor, no sé si peor, es diferente. Es diferente y ahora es verdad que no, los textos no te cuentan lo que ocurre entre las viñetas. Si habéis leído los ensayos de Scott McCloud sobre el tema, él muchas veces explicaba que la narrativa es eso, lo que ocurre de una viñeta a otra. Ahora ya no te cuenta lo que ocurre en una viñeta a otra, sino que las propias viñetas establecen la acción. Tiene mucho que ver con el tipo de formatos que estamos usando, con el hecho de que hemos ido a formatos más similares a un libro. Tiene que ver con la influencia de los videojuegos, de la televisión, del cine. Es una narrativa simplemente diferente, pero no me atrevo a decir que los tebeos de antes eran mejores porque tenían más texto que ahora, porque es como si estuviéramos comprando los cómics al peso. Ahora mismo la narrativa descansa más sobre la imagen, mientras que antes descansaba más sobre la palabra, lo cual es curioso porque estamos hablando de un medio que debería ser fundamentalmente visual. De todas maneras, ahora te paso. Yo creo que por lo menos Stan Lee ya dio un gran paso, porque por ejemplo no caía en aquel error que sí pasaba en muchos tebeos de los años 50, en que se veía una viñeta de un señor abriendo una puerta y el texto de apoyo decía: y John ha abierto la puerta. Y entonces John dice: hola, soy John y he abierto la puerta. Y el que le está escuchando: oh, John, has abierto la puerta. O sea, por lo menos Stan Lee no cayó en ese error. Esto evidentemente es exagerado, pero sí que es cierto que el uso del texto a veces tenía áreas de mejora y Stan Lee lo clavó bastante. Excepto cuando era Roy Thomas, que entonces veías a Conan abriendo una puerta y el texto de Roy Thomas era: Conan se acercó sigilosamente a la puerta fabricada en caoba hace 24 años y que llevaba en la taberna desde hacía 10, la cambiaron después de etcétera, 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 y te cuenta la historia de la puerta. Hola, a ver, a mí me resulta curioso, ¿no? Estamos hablando de que estamos en la época de la imagen, en la que los tebeos se están apoyando mucho en la imagen. Estoy de acuerdo con eso. Pero curiosamente estamos en la época de los guionistas de hace como 10-15 años. O sea, el tebeo no es de John Cassaday, es de Joss Whedon, por ejemplo. O de Alex Maleev. No, es de Bendis. Y Maleev le acompaña. Cuando en realidad es que él probablemente se esté llevando el mayor peso a nivel... Hombre, sí, a nivel de tiempo seguro, porque es evidente, ¿no? Y de dinero seguramente también, efectivamente. Pero es curioso, ¿no? Como ahora se está asemejando mucho al mundo de la televisión porque es el guionista el que está cogiendo el renombre. ¿Qué tienes que decir a eso? Así.
Bueno, pues que en el fondo son épocas. Es decir, Marvel ya de alguna manera ya nació como una empresa de guionistas. Es decir, todos recordamos a Steve Ditko, recordamos a Jack Kirby. Muchos de estos dibujantes además colaboraban haciendo argumentos, etcétera, etcétera. Pero una vez se va Stan Lee, durante muchísimos años eran los guionistas los que controlaban la creatividad. También hubo un tiempo en que fueron los dibujantes los que tomaron ese control, que fueron los años 90 y esas cosas, pero no creo que nadie quiera que hablemos ahora de los años 90, ¿eh? Entonces, es cierto que... a ver... Cuando se dibuja un cómic, evidentemente lo primero que te entra por la vista es el dibujo, eso es innegable, y creo que es positivo además. Pero yo creo que el lector Marvel, que está harto de leer a diferentes dibujantes en diferentes personajes, etcétera, etcétera, yo creo que siempre, en última instancia, ha preferido más un buen guión, o sea, se ha quedado más con un guionista que con un dibujante. No sé cómo lo ve Julián esto. También es que venimos del entripado de los 90. No sé si es que estamos haciendo todavía la digestión, que es bien posible. Sí que estamos incluso en TVOs que parecen salidos de una Brighter Room, como ocurrió con Spider-Man hace unos años, que realmente hacían eso. Se juntaban el editor con los dibujantes y planteaban eso. También es que estamos todavía en una época en la que somos muy herederos de los guionistas estrella. Estoy hablando de Brian Michael Bendis, de Mark Millar, de Joe Michael Straczynski, y esos guionistas ahora ya no están sus herederos, que muchos lo están haciendo muy bien, otros no lo están haciendo tan bien, y que muchos lo que hacen es seguir la corriente. Yo siempre digo que lo de Bendis parece fácil, lo de Bendis es muy, muy, muy difícil. Crear esos diálogos espontáneos que parece salidos de la espontaneidad del personaje, como si el personaje tuviera vida propia. Eso, si para cualquiera que haya tenido que escribir algo, que salgan esos diálogos, es increíblemente difícil. Es mucho más fácil escribir textos y llenar las páginas de textos y textos y textos que ser preciso y tener la precisión quirúrgica que llega a tener Bendis en algunos momentos. Hay guionistas que han entendido eso mal y entienden que lo que deben escribir es lo primero que se les pasa por la cabeza. Así que supongo que todo será cuestión de épocas. Yo estoy muy contento con el hecho de que no tanto el guionista, sino la narrativa sea la que mande, la historia sea la que mande, pero el dibujante siempre va a ser importante. Y chicos, no es lo mismo cuando un TVO lo dibuja Russell Dauterman que cuando lo dibuja, poned ahí el nombre del dibujante que nos guste y que yo no os voy a decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Un momento. ¿Tú a qué has venido aquí? Tú venías a una charla de Marvel. ¿Y con qué calcetines has venido? ¿Que pensabas que no me iba a dar cuenta? Bueno, pero un día es un día. Bueno, hablando un poquito del tema de los personajes, del relevo y demás, yo creo que el problema que hay en la Marvel actual no es que tengamos a Riri Williams o tengamos a Amadeus Cho. El problema es que han coincidido en el mismo tiempo Riri Williams, Amadeus Cho, Sam Wilson, Jane Foster, prácticamente todos. Entonces, es verdad que lo del relevo generacional y demás está bien, eso ha pasado siempre, pero tal vez pueden cuidar un poquito al lector ya con años y... De hecho, es algo que antes teníamos con una comida con un señor que creo que trabaja para Marvel, o el director editorial, Cebulski, y es lo que estábamos un poco hablando. Yo creo que se han arriesgado mucho con esa operación. Sé por qué lo han hecho, que es para ponerlos delante del foco, pero sí que es verdad que estamos en una época, la de las redes sociales, en que eso tiene una contestación importante en el momento en que tienen tanto predominio esas redes sociales. Yo me atrevería a hablar de dos tipos de legado. El legado que haces sin enturbiar al otro personaje,
Estoy pensando en Kamala Khan y Carol Danvers. Carol Danvers, tú digamos que la asciendes, le das un cargo más importante, la conviertes de Miss Marvel en Capitana Marvel y le haces rotar en torno a una zona más elevada del universo Marvel y ofreces un personaje nuevo que hereda su nombre y ese legado me parece modélico. Y hay otros legados que tú creas un nuevo personaje y al mismo tiempo estás eliminando el personaje antiguo, con lo cual lo que consigues es enfadar a los fans de los otros personajes. El caso de Hulk, que yo considero un error. Creo que la propia editorial ha tomado nota de eso y por eso mismo ahora volvemos a tener a Bruce Banner o a Tony Stark o a Peter Parker, mientras tenemos al mismo tiempo a Miles Morales, a Riri Williams y a Amadeus Cho, y vamos a ver lo que pervive de todo eso. Porque igual que nos acordamos de Luke Cage, pues no nos acordamos de otros personajes que se olvidaron o que hoy son anécdota, como puede ser, pues no sé, Hellcat. Que bueno, es un secundario en un personaje en una serie de Netflix, pero no ha llegado a tener la relevancia de Luke Cage. No, me gusta mucho la apreciación que has hecho, ¿no? Que a veces no es tanto una cuestión de concepto, sino de saturación de concepto. Pero bueno, pero que en cualquier caso eso tampoco nos debería preocupar, porque digamos que Marvel se autorregula a sí misma. O sea, es decir, ella ya ve por dónde van los tiros y ya verá cómo compensar un posible exceso. Hay una cosa que me comentaban hace tiempo, hace 10 años a lo mejor. No sé si seguirá siendo así, que Marvel lo tenía muy fácil para cambiar el rumbo. Que de repente veía que las cosas iban por una dirección diferente a la que estaban yendo ellos y cambiaban el rumbo. En cuestión de meses. Mientras que otra editorial le costaba muchísimo más cambiar ese rumbo. No sé si seguirá siendo así porque han cambiado mucho las cosas desde entonces, pero la impresión es esa. Y yo he visto cambios de rumbo en Marvel muy grandes en unos pocos meses. Estoy pensando en la época en la que se fue Bill Jemas y entró Dan Buckley, que de repente pasamos de tener a TVOs muy desnaturalizados de lo que eran los superhéroes a volver a tener TVOs muy superheroicos como fueran Astonishing X-Men o Nuevos Vengadores de Bendis, y creo que ahora mismo también estamos viendo un cambio de rumbo similar a lo que vivimos entonces. Son épocas de cambio además muy interesantes de ver lo que está pasando. ¿Algún comentario más por aquí? No, si nosotros es por largar, pero bueno, es un poco, está en el precio de la entrada, o sea, nos van a cobrar más si preguntáis. ¿Podemos hacer un contenido premium? Bueno, pues no sé. Allí, al fondo. Muchas gracias. ¿Quién lo pidió? Gracias. Al hilo de lo que comentaba Julián sobre los nuevos guionistas que pueden salir a partir de ahora, también se rumorea, bueno, vuelve Claremont a los X-Men y se rumorea que incluso podría ser el editor en jefe de los mutantes. Entonces no sé si Marvel está preparando ahí una de cal y una de arena, quiere pues que entren fans nuevos pero contentar a los antiguos, o va a buscar un equilibrio, o simplemente quiere salir en los papeles porque Claremont siempre tiene mucho tirón. Me sorprendería mucho que ese rumor se confirmara. Mucho, mucho, mucho. Yo esperaría que Chris Claremont escribiera un proyectito cada año, con mucha suerte, si eres muy fan de Chris Claremont, No lo sé, hay una cosa que tengo clara. Me he pasado la vida diciendo, joder, ojalá John Byrne vuelva a hacer los Cuatro Fantásticos, ojalá Chris Claremont vuelva a hacer X-Men, ojalá Roger Stern vuelva a hacer Spider-Man, ojalá, no sé. Nunca funciona bien. Porque siempre tus expectativas son tan altas en esos regresos. ¿Te gustaron tanto esos tebeos? Los viviste en un momento muy determinado. Es muy difícil volver a casa. Y cuando Bendis vuelva a casa, os aseguro que sus tebeos no van a molar tanto como los que ha hecho ahora. De todas maneras, independientemente de lo que se cumpla o no ese rumor, creo que a veces la gracia está en un punto medio. Que es posible que Chris Claremont vuelva como asesor, porque yo estoy convencido de que después de todo lo que ha hecho, él puede dar un montón de consejos
y que el guión lo haga otro, con lo cual se pueden juntar sin mayor problemas lo mejor de ambos mundos. Pues comentar sobre lo de John Byrne, si se sabe algo de esa historia, o sea, la historia que le había escrito de lo de la muerte de Jean Grey, su versión, que le había, o sea, por las redes sociales ya tenía parte dibujada y eso, y había hablado con Sebuski de que se había interesado por el proyecto, pero no se sabe nada, nada más. No sabía nada, ¿no? Y se quedó en eso, ¿no? Ya las redes sociales ya de alguna manera nos informan, ¿no? Y después, ahondando sobre lo que comentaba él, de la diferencia, o sea, del cambio de Marvel, que yo me considero de los Marvel antiguos, ¿no? De los que soy muy... Yo soy muy crítico con la y bueno, tengo una tienda y tengo ese rollo de que tengo que defender la Marvel actual, pero me cuesta un poco trabajo porque como aficionado, pues veo el otro. A mí me hubiera gustado una línea más intermedia, o como hay muchas colecciones, afortunadamente el mercado actual pues nos da la posibilidad de tener muchas colecciones en el mercado, no era como antes, ¿no? Que hemos pasado años que habían muy pocas colecciones abiertas, e incluso que los Cuatro Fantásticos, los Vengadores estaban cerradas, ¿no? Aquí en España, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ¿por qué no eso? Contentar a todos los aficionados y tener algunas colecciones con un corte clásico, más clásico, que yo espero que a partir de ahora pues volvamos un poco a eso, por lo menos algunas colecciones. Y después el tema de la continuidad, ¿no? Un poco darle un poquito de importancia a la continuidad que siempre ha tenido Marvel. Marvel ha sido mucho más importante que DC en mantener una continuidad que ahora parece que se ha perdido un poco, ¿no? Yo creo que esos son los puntos así más que más demandan los aficionados críticos, ¿no? De la situación actual. ¿Empiezo yo? Bueno, siguiendo un poco con lo que tú dices, que a veces no era tanto un tema de concepto en sí, sino de proporción de conceptos. A ver, el tema, yo estoy de acuerdo con esto, ¿eh? O sea, yo creo que, y creo que Marvel va a ir precisamente en ese camino que tú dices, ¿eh? Entonces, poco más que añadir. Lo que sí te quería decir, el tema de la continuidad, ¿sabes qué pasa? Yo también siendo del sector duro, del sector viejuno, para entendernos, claro, a mí me gusta mucho la continuidad. O sea, a mí no hay nada que me guste más en un TVO decir, hostia, en el 37 de Power Man sale Iron Fist y resulta que lleva una camiseta roja y mira aquí en la película, en la serie o tal, lleva esa camisa, joder, cómo mola. No lo puedo evitar, soy así, supongo que muchos de aquí sois como... Pero a veces yo también me pregunto si eso no es también un talón de Aquiles de la narración, es decir, si nos hacemos demasiado esclavos de la continuidad, no sé si podemos desarrollar buenas historias. Por eso yo creo que el camino consiste en buscar un punto medio. O sea, yo ahora te explico. Mira, el nuevo Thor va a ser un alienígena con cara de caballo y que le va a quitar el martillo a Thor Odinson. Claro, lo primero que dices, hostia, eso no puede ser, no me jodas. Y es más, voy a coger a Thor Odinson y lo voy a transformar en rana. Eso no puede ser. Eso rompe. Y Don Black a la mesa y además me quito a Don Black. Claro, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Eso no puede ser, porque eso rompe toda la continuidad, toda la esencia del personaje y todo. Y luego dices, hostia, pero cómo molan esos tebeos. Entonces, yo creo que tenemos que buscar, como lo que decíamos antes, de mezclar nuevos y viejos conceptos, con la continuidad también tenemos que ser muy cuidadosos. Es decir, que sea un marco para hacer tebeos cojonudos, pero que nunca nos asfixie demasiado y para que el creador, el guionista, no esté asfixiado. Yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta de la continuidad es cuando veo en las series de televisión o en las películas pues algún detalle, alguna cosa, que tú piensas, qué guay, la persona normal que esté viendo esto no ha captado esta referencia y no se pierde nada. Es decir, va a entender el producto igual. Pero yo lo he captado, cómo mola. Entonces quizá la continuidad tiene que funcionar un poquito en ese camino. No sé si... Está yendo un poco para ahí la cosa, ¿eh?
la Marvel de 2018, la que vais a ver en 2019, va en el sentido de recuperar mucho la iconicidad de los personajes. Vais a ver un Spider-Man que tenéis en la cabeza, y con Mary Jane. Spoiler, perdón. Vais a ver los Cuatro Fantásticos que tenéis en la cabeza, los Vengadores que tenéis en la cabeza, y vais a ver continuidad. Es verdad que va a ser una continuidad muy implícita. De repente Spider-Man va a hacer cosas que son consecuencia de cosas que pasaron hace 5 o hace 10 años o hace 15 o hace 20. También es continuidad de lo de hace 5 años, no hay que olvidar eso. Y al mismo tiempo vamos a tener también colecciones de Riri Williams, y Jane Foster va a jugar un papel muy interesante, y bueno, yo creo que vamos a tener TVOs muy chulos. Estaos atentos. Y ahora una historia de viejunos, ¿eh? Los más jóvenes ya pueden abandonar la sala si quieren. No eres tan joven, Julián, lo siento. No quiero decepcionarte. No, volviendo al tema, esto me lo he recordado, ¿no? Lo que decías tú, lo de la continuidad. Hay un comentario que has hecho tú. Dice, ¿qué sintió la gente en el 75 cuando leyó por primera vez la Patrulla X nueva? Bueno, yo no la leí en el 75 porque en España llegó un poquito más tarde, pero bueno, yo sí que la pillé en vivo y en directo. Y entonces... Y a traición, sin saber muy bien qué pasaba y tal. Bueno, entonces... ¿Cómo se viven estas cosas? Pues un poquito como los ejemplos que he puesto del Thor de Simonson, pero además de manera todavía peor. Porque López Espí, que hacía las cubiertas, no sabía muy bien cómo dibujar a los personajes. Y entonces, en aquella época en que recordaréis que encontrar TVOs de Vértice era un poco difícil, yo recuerdo que un amigo me dice, oye, he visto un TVO de la Patrulla X y ahora Namor está en la Patrulla X. ¿Quién era? Entonces yo pensé, ¿qué? Dice, mira, entonces me explicó la cubierta y dice, hostia, pues sale Namor, efectivamente. Y era porque López Espí dibujaba a Coloso como si fuera Namor, cuando Namor tenía, aparte del bañador, tenía aquello, ¿no? Y cuando te cae por primera vez un TVO de la Patrulla X nueva, en aquella época la llamamos así, Patrulla X nueva. Encima nunca te llegaban en orden. Entonces, claro, leías aquello y qué sensación teníamos. ¿Cómo molan los TVO? Pero esto no es la Patrulla X. Que no lo era. Es que en realidad no lo era. Y sin embargo, el tiempo lo ha transformado en un canon. Bueno, ya pueden volver los jóvenes. ¿Alguien tiene alguna intervención más? Esto último que has dicho, Alejandro, es muy interesante porque, claro, en aquel momento era nuevo y era difícil de aceptar, y ahora es viejuno, como decía, es un canon, ¿no? Entonces hay que hay que resistirse un poco a la arqueología, digamos, ¿no? Yo también soy de la generación Vértice y me encantaría recrearme. Mi sueño de fan es que vuelva Chris Claremont, que guionice la Patrulla X, todo lo que quieras. Pero aparte de que nos pueda decepcionar, porque lo vivimos en una época que éramos más jóvenes todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que esta época actual es diferente. Entonces quizá pide guionistas, por ejemplo, Chris Claremont es un genio, como lo fue Stan Lee, pero Stan Lee en su época, en los 60, una de sus grandes cualidades era el palpar del público. O sea, de verdad tenía un don para seguir la sociedad. Y lo genial fue arriesgarse, dejar Amazing Spider-Man, ¿no? Y dárselo a un chavalín. ¿Qué tenía Jerry Conway? Tenía 19 años o algo así. Y eso fue genial, porque era un chaval que estaba al día de la juventud y se arriesgó muchísimo. Aparte del talento que tenía, era un chaval. Y él, bueno, cuando Stan Lee guioniza algo, pues lo hace muy bien, pero es un señor mayor. Entonces quizá guionistas de ahora que también tienen mucho talento, pues están un poco, aunque yo no pueda entender muchas cosas de lo que me encuentro allí, ¿no? Pero hay que aceptarlo, porque en su momento también nosotros pues nos encontramos cosas que nos sorprendieron y que fue para mejor, ¿no? Porque pasamos a otra etapa, si no estamos un poco en un museo, ¿no? A ver, sí, estoy muy de acuerdo en lo que dices. Sobre todo yo creo que esta es una de las cosas más geniales que hizo Stan Lee. Es decir, Stan Lee, cuando tenía que buscar dibujantes, ¿qué hacía? Él, como llevaba toda una trayectoria en la industria, pues conocía a todo el mundo. Entonces decía, oye, me faltan... John Romita, ven para acá. Entonces, no sé qué. Oye, John Buscema, ven para acá. Es decir, cuando tenía que reclutar dibujantes, él recurría a su agenda, para decirlo de alguna manera. Pero hubo una cosa que tuvo clara, y la tuvo clara desde el principio. No podía recurrir a su agenda para buscar guionistas.
precisamente por lo que tú bien has dicho. Es decir, Stan Lee hizo un reflejo muy exacto de lo que era la sociedad de los años 60. Antes he explicado lo de la Pantera Negra, pero podría explicar muchos más detalles, desde el uso de las drogas de Harry Osborn en Spider-Man, pero por ejemplo, a mí también en Spider-Man, uno de mis momentos que me llamó mucho la atención es cuando al hijo del redactor jefe, Robbie Robertson, lo coge la policía porque está en una manifestación, ¿no? Y va el padre y le dice: no te preocupes, hijo, no estoy de acuerdo con lo que has hecho, pero yo te apoyaré porque sé que tienes razón. ¿Cómo podía salir eso en un cómic de los años 60? Pues Stan Lee tenía muy claro que otro viejuno como él, que no entendiera lo que estaba pasando, no podía hacer guiones. Por eso decidió arriesgarse y contar con Jerry Conway, con Roy Thomas, etcétera, etcétera. Y luego, otro tema. Atención, voy a hacer publicidad de los TVOs de Panini, lo digo, ¿sabes? Atención, spoiler, pues esto es un poco lo mismo. Si te acercas a nuestra colección Marvel Saga, que recopila ordenadamente TVOs, ya no tan modernos, porque decimos moderno, pero ya llevan unos años, y te los lees así, seguidos, en formato libro, lo digo porque los viejunos parece que el formato libro como que nos entra mejor, ¿no? Ya... Pues te darás cuenta de que es cierto. A mí me pasa que hay muchas cosas que me llaman la atención, cosas que hasta me disgustan. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos enterramos en los años 60? Pues yo creo que mi opción vital es leer estos TVOs y que estos nuevos guionistas me descubran cosas que además están ahí. Uy, qué viejo suena, oye, de verdad, habla tú un rato. Oye, si lo que te mola son los TVOs clásicos, los tenemos todos, Los tenemos todos. Yo os voy a poner deberes. Si lo que queréis descubrir son cosas chulas... Ahí está. Que, claro, si son chulas son de Panini, Alejandro. Deberes para los próximos meses. Inmortal Hulk. Es un TVO de Hulk, el Hulk de toda la vida, y es un TVO impresionantemente moderno y actual y relevante. Los Vengadores Costa Oeste, que es una locura que vamos a lanzar en enero y que es divertidísimo y está muy bien escrito. La nueva etapa de Spider-Man, que va a empezar en febrero. Mirad si os pongo deberes a meses vista. Habrá prueba escrita, Ahí está. Y que es un Spider-Man de toda la vida que mola un montón y que vais a descubrir cosas muy chulas. Y bueno, Iron Man llegará un poquito más tarde, pero es que he leído menos del nuevo Iron Man porque han salido menos números. Pero por ahí digamos que no os vais a equivocar demasiado. Están las nuevas series de Marvel. En líneas generales, yo soy el primero que está sorprendido por la calidez y la solidez que están teniendo. Así me gusta, Julián. Bueno, yo creo que os hemos soltado un rollo muy grande. Espero que lo hayáis pasado bien y si no tenéis ninguna intervención más, creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Alguna última intervención? Pues nada, pues muchísimas gracias y tenemos otra charla el domingo, si queréis asistir.